Continuamos en la esquina caliente y ahora vamos a conversar con Néstor Abad Sánchez. Yo digo que Néstor es el fan número uno de la obra de Rafael Ángel Gallegos Ortiz y además creo que es gran parte el artífice de estos homenajes que está recibiendo con mucha justeza en el centenario de su nacimiento, Rafael Ángel Gallegos Ortiz. Así es que, Néstor, háblenos de Rafael Ángel. Bueno, gracias, Tuto, por esta oportunidad. Felicitarlo por su programa. 27 años, ¿sabes? Ya es tan dictador como Gómez. Y un programa que marca dos verdades de Mérida. La primera, que esta esquina se ha mantenido tan caliente como hace 27 años, pero la otra se apagó y ahora es tan fría. Ya no es lo mismo, la famosa esquina caliente. La que le dio el nombre a esto. Y del doctor Rafael Ángel, bueno, es hablar de un hombre irrepetible, único. Tuve la dicha y la fortuna de conocerlo en 1991 y cada vez que iba para Caracas nos hablábamos por teléfono y me citaba un día en particular, me dice, véngase el jueves en la tarde. Y ese día retiraba a todo el mundo y nos sentábamos para que le contara las cosas de Tovar, para preguntarle, y porque era un hombre preocupado por Mérida, por Tovar, por sus amigos, nunca se olvidó, por eso es que pudo estar en las estrellas, pero como dice Rafael, pero sus pies siempre fueron Mérida y Tovar. Y si Tovar fue quien lo vio nacer, Mérida fue su sueño. Y creo que a Mérida le dejó el mejor regalo que le puede dejar cualquier hombre a Mérida, que fue un diario como se llama Frontera, porque él fue realmente el ideólogo, el soñador, el Quijote que hizo posible que Frontera saliera, aunque no aparezca con ese nombre, pero realmente en honor a la verdad eso sucedió. Algún día habrá que conversar sobre eso. En Gallego quisiera destacar dos facetas. Primero, yo no he conocido un escritor venezolano que tenga una habilidad y una maestría para titular como él. Cuando arranca Frontera, los primeros títulos eran impresionantes. Un merideño mató a José Hernández. Con oro de merideño se bombardeó a Hiroshima. Bueno, y uno sigue viendo los editoriales y los libros. O sea, historia política. Todo el mundo escribe la historia de Venezuela, pero te va a escribir de la historia política de Venezuela, que es otra cosa. El cachorro Juan Vicente Gómez, cuando todo el mundo hablaba de las luces del gomecismo, él se atrevió a escribir de la oscuridad del gomecismo. Es Farsa la Renovación, un libro que critica lo que en ese momento todos aplaudían, porque para él la renovación era simplemente un paso, o el camino para llegar a la reforma, que era lo que necesitaba y aún necesita la Universidad Venezolana. Juan Vicente Gómez, esos venezolanos son P. Cuando vino el jeque, en el 85 él escribe un libro donde dice, esos venezolanos sí son P. Y describe la sociedad venezolana, tan fácil que se deje engañar como un Tanana vino y hizo lo que quiso con la sociedad venezolana. Garrote y Dólar, creo que el libro que lo voy a conocer en América Latina. Hay una carta de José Arévalo, que fue presidente de Guatemala, siendo ya funcionario de las Naciones Unidas, que le escribe desde Chile, dice, ese libro debía publicarse en todos los países de Latinoamérica para evitar los embrollos del correo, y le pone en contacto con alguien que puede ser la persona indicada para publicar ese libro. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que de ese libro del cachorro, él no disfrutó, disfrutaron los editores, porque se editaron 10, 12 ediciones y él solamente, para él hubo una sola. El cachorro fueron 5 y igualmente. Bueno, entonces, esa manera de titular se va a lo que es la manera de escribir. Yo estoy terminando de recoger el ideario del doctor Gallegos. Es impresionante las frases, la profundidad. Y yo voy a decir algo hoy, aunque caigan mal alguna gente, es el escritor más profundo de Tovar. Puede que otros sean los más prolíficos, pero realmente el escritor, y por eso era tan agradable conversar con él, porque era un hombre sagaz, de una capacidad de hacerlo entender a usted de manera fácil las cosas, ¿sí? Entonces yo creo que él fue en muchas cosas en contravía, y eso en ese momento pues fue difícil también, porque era enfrentarse a esa posverdad de los grandes medios y de alguna manera él irrumpir con algo. Con Arciniegas, por ejemplo, cuando Arciniegas escribe ese libro contra Bolívar, diciendo que lo de Bolívar no era más nada que lo militar,
él escribe desmintiendo a Arciniegas, y de una manera muy, no solo es que lo desmiente, es que nos enseña la historia de Venezuela, y complementa el libro con un libro sobre Madrugada de Negros, que él lo anuncia como uno de sus libros inéditos. Todos los libros que deja inéditos, los políticos al desnudo. Bueno, se me fue ahorita el cura. Mi tío el cura. O sea, los nombres. Y en sus últimos 2 libros, por ejemplo, Los presidentes se confiesan en el infierno. Pone a todos en una misma sala de confesiones, o confesatorio. Y va pasando las figuras, usted va conociendo figuras universales y venezolanas. Y el segundo aspecto que quiero destacar es su profundo amor por la cultura, y más que eso, lo que hace por la cultura. Con razón, en 1991, cuando Cabruja escribe un artículo hablando de la situación actual de la cultura en la Central, llega a preguntarse, ¿y realmente existió Gallegos Ortiz? Y nosotros quizás ahora debemos preguntarnos, pero ¿para qué existió? Bueno, tiene el mérito de ser primer director de cultura de la Central, pero también fue primer director de cultura en el 47 de la ULA, y 15 años después vuelve a ser director de cultura de la Central, y 30 años después director de la cultura. Un cuñado de él dice que fue un tsunami nunca antes se vio, y eso es irrepetible lo que él hizo en la Central, las figuras que trajo. Fue realmente la embajada cultural de Venezuela. Todos los políticos en el exilio los puso a dar clase en la Central. Por eso luego recoge tantas cosas cuando él le toca estar en otras situaciones. Y en Mérida fue un hombre que puso en práctica lo que planteó en la renovación universitaria, la extensión cultural universitaria. Lo único que sobrevive de Gallegos en Mérida es el Orfeón Universitario, pero es que el Orfeón lo llevó a Mese Las Palmas, lo llevó a Escuque, lo llevó a Mucuchíes, porque para él era una alegría ir con su esposa a ver los niños con esos cacheticos rojos cantando. Se llevaba a los profesores los fines de semana. Bueno, y en eso hay un hecho que se quedó olvidado, y allí empezó la celebración del centenario del año pasado. Es que era el año 1976. Cuando se inaugura la extensión cultural de Tovar, él convoca un congreso de cultura del occidente del país. Imagínense esto, irrumpe con una entrevista en el Nacional diciendo que había que hacer un decreto de guerra a muerte contra el conuquismo cultural central. No se había creado ni siquiera el Ministerio de la Cultura, era el antiguo CONA. Convoca 9 estados, 52 instituciones culturales y más de 100 personas, y crean la Corporación Occidental de Cultura, COC. Eso nunca pudo caer bien a nivel central, porque era insurgir el occidente contra el centralismo, pero con un criterio que se planteaba allí: orquestas, un sistema de teatro, un circuito de presentaciones, una imprenta. Y se recoge lo que se llama la Declaración de Tovar, que es un llamado realmente basado en el credo de Aquiles Nazoa sobre lo que realmente debe ser la cultura. Yo creo que eso planteó un antes y un después, aunque antes se había hecho el Congreso de Cabimas. El doctor Gallegos se va de la Dirección de Cultura 2 años después. Ese proyecto quedó y no lo concretarse porque no tuvo el apoyo central, pero allí están los postulados realmente de lo que debemos recoger inclusive ahora, porque es que podemos decir, se ha hecho mucho en cultura en los últimos años, pero se desvió. Bueno, todavía está vigente. Sí. Hay que rescatarlo y comenzar realmente a ejecutarlo. Tenemos que ir a la publicidad, y al regreso pues continuaremos nuestro diálogo ya en la parte final del programa con Rafael Ángel Gallegos Castro, quien es hijo de Rafael Ángel Gallegos Ortiz y de Néstor Abad Sánchez, el fan número 1 de Gallegos Ortiz. Ya venimos.